otra de nuestras mesas de debate, que además de en YouTube también va a poder seguirse en el perfil oficial de Redacción Médica de LinkedIn. A través de la mirada de varios expertos vamos a saber hasta qué punto son importantes los datos de vida real cuando se trata de tomar decisiones en farmacia hospitalaria. Para moderar las intervenciones contamos con María del Mar Galindo Rueda. Ella es delegada autonómica de la SEF en Murcia y farmacéutica especialista del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Virgen de la Rissaca en Murcia. Bueno, después de la pausa del café vamos a seguir con la siguiente mesa. Bueno, antes de nada agradecer a Redacción Médica por organizar un año más este encuentro global de farmacia hospitalaria que nos permite participar en un foro muy enriquecedor que da visibilidad a nuestra profesión. Y bueno, yo por mi parte estoy muy agradecida de compartir escenario y poder tener la oportunidad de moderar esta mesa con tres magníficos profesionales, aunque no veo a Gabriel. Sí, ya te veo que estás ahí, que nos van a transmitir su experiencia a través de unas herramientas de Big Data o, bueno, como queramos llamarlo, de datos en vida real que nos van a ayudar a tomar decisiones en salud, además sobre la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Son herramientas muy consolidadas, pero a la vez que tienen un grandísimo potencial de futuro, una gran aplicabilidad, expansión y, bueno, que es el futuro que nos espera. Iba a hacer una introducción un poco más larga, pero como vosotros vais a tratar muy bien todos los temas que queremos hablar de esta mesa, os voy a dejar a vosotros, que sois los protagonistas. Y bueno, voy a presentar primero a Esther, que va a iniciar esta mesa. Esther es doctora en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria. Es adjunta del Hospital General Universitario Gregorio Marañón desde el año 2015. Y su actividad profesional se basa en brindar atención farmacéutica integral a pacientes con enfermedades infecciosas e inmunomediadas. Es miembro de la Comisión de Infecciones, Política y Uso de Antibióticos de su hospital, miembro coordinador del PROA. Y bueno, ha participado en numerosos proyectos de investigación, es autora de publicaciones relacionadas con la atención farmacéutica y la implantación de nuevas tecnologías de información. Luego tenemos el honor de tener con nosotros a Dolores Montero. Bienvenida. Es doctora en Medicina y Cirugía. Actualmente es la jefa de la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento. Es un título un poco largo. Y bueno, su actividad ha estado centrada en su carrera en la identificación, la evaluación y la comunicación de riesgos asociados al uso de medicamentos. Actualmente es la directora del programa BIFAP, también un nombre largo que ha sido cambiado recientemente. Es la base de datos para la investigación farmacoepidemiológica en el ámbito público. Y bueno, en los últimos 5 años ha publicado más de 60 artículos en revistas de reconocido prestigio. Y bueno, para terminar, Gabriel, que no puede estar con nosotros, pero lo sentimos muy cercano. Buenos días. Bueno, Gabriel Mercadal, lo conocemos todos también. Es doctor en farmacia, farmacéutico especialista, es adjunto en el Hospital Mateo Orfila de Mahón desde el año 2006, que lleva el área de pacientes externos y nutrición. Además es el presidente de la Asociación de Farmacéuticos de las áreas de pacientes externos de las Islas Baleares, así como el co-creador de este programa Naveta, que es una herramienta de seguimiento telemático de pacientes, que es la experiencia que nos va a contar a continuación y por la que ha sido, bueno, el ganador en el segundo foro de innovación de la SEF, gracias a este proyecto. Bueno, pues ya, una vez presentados, damos paso a Esther. Buenos días, muchas gracias. Quería agradecer a los organizadores y a los patrocinadores el haberme invitado a contaros hoy nuestra experiencia en la utilización de datos de vida real para la toma de decisiones. Bueno, ya el Ministerio de Sanidad, en la Estrategia de Salud Digital que publicó el año pasado, nos indica que la sostenibilidad de los sistemas de salud depende de la adopción inteligente de las tecnologías para mejorar los resultados en salud y incluye el desarrollo de los servicios sanitarios digitales como una de las 3 líneas
estratégicas. En este sentido, la propuesta de valor de la farmacia digital o de la farmacia del futuro no es otra que conseguir el error cero en el circuito de utilización de los medicamentos, pero además también intentar predecir qué pacientes van a responder de forma adecuada a un determinado tratamiento para así garantizar la eficiencia en el uso de los medicamentos y además generar conocimiento, que podamos aprender de ese conocimiento y que el conocimiento sea el pilar central de nuestro desarrollo y evolución. Es cierto que en nuestro servicio de farmacia llevamos ya muchos años trabajando en la implantación de estas tecnologías en todos los procesos del circuito de utilización de los medicamentos para mejorar la seguridad y la eficiencia. Y también hemos trabajado mucho en generar conocimiento que demuestre la utilidad real de estas herramientas, tanto para los pacientes, por un lado, en el sentido de la mejora de la seguridad de los medicamentos, pero también para los profesionales sanitarios y para el hospital, por ejemplo, en la simplificación de circuitos logísticos. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer y debemos orientar la digitalización para que nos ayuden absolutamente todas las decisiones que tomemos en la práctica clínica. Y bueno, vamos a ir desglosando este camino en 5 puntos. En primer lugar, debemos perfeccionar nuestros sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas para que nos ayuden de forma decisiva en la mejora de la utilización de los medicamentos. Nuestro servicio de farmacia dispone de un sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas que muchos conoceréis, que se denomina IGEA, que se basa en la integración de información estructurada que capta de los distintos programas clínicos del hospital, como la prescripción electrónica, la historia clínica y los datos de laboratorio, y un motor de integración transfiere de forma automática y a tiempo real toda esa información para que después de aplicar algoritmos clínicos complejos se generen alarmas y alertas individualizadas con recomendaciones para mejorar la seguridad y la eficiencia de los tratamientos. Actualmente disponemos de más de 300 alertas con las que ya trabajamos en el día a día y que los farmacéuticos revisan de forma diaria, que abarcan los distintos aspectos de la farmacoterapia. Una de las principales ventajas de estas herramientas, de la herramienta IGEA, es que incorpora alertas que han sido consensuadas con el equipo médico, no solamente por parte del servicio de farmacia. Es muy importante tener en este sentido un trabajo colaborativo. Además, hacen una recomendación, no solo una valoración, y genera información sobre la adherencia de las recomendaciones y sobre la gravedad de los errores relacionados con los medicamentos evitados. También nos permite priorizar las alertas según el riesgo o la implicación clínica que tiene, y además dispone de un cuadro de mandos con el que podemos monitorizar a tiempo real la utilidad de esta herramienta mediante el valor predictivo positivo de las alertas. Este es un ejemplo del visor. Aquí veis que tenemos priorizados por colores las alertas en función de la gravedad del posible error de la medicación, y además podemos seleccionar a los pacientes sobre los que queremos intervenir, y lo que es muy importante, que aquí mismo en el propio visor disponemos de forma automática de toda la información necesaria para poder interpretarla. Además, en un estudio que hicimos, que fue la tesis doctoral de una compañera para evaluar el impacto de la herramienta en la práctica clínica, pudimos demostrar que tras la implantación de IGEA doblamos la tasa de detección de errores relacionados con los medicamentos y, sobre todo, que previnimos los errores de mayor gravedad. Y además, bueno, tras su consolidación en la práctica clínica, pues hemos visto que esta tendencia sigue en aumento. En segundo lugar, debemos de orientar estos sistemas, estas herramientas, no solo para que nos ayuden a prevenir errores una vez que el tratamiento ya ha sido instaurado, sino que nos permita anticiparnos a él, es decir, hacia el diagnóstico precoz. Esto es un trabajo publicado por unos compañeros de Estados Unidos en el que se demuestra que un sistema de vigilancia electrónico para identificar de forma precoz a los pacientes que tienen sepsis mediante la captación de datos de laboratorio y datos clínicos y el aviso al personal de enfermería mediante una alerta en el móvil permitió reducir la mortalidad por sepsis en un 53%, y además también la tasa de reingreso se redujo del 19 al 13%, todo ello con una alta sensibilidad y especificidad. También existen otras experiencias publicadas
en relación al riesgo o sea, sistemas predictores de riesgo de padecer una enfermedad, como la publicada por García Vidal y colaboradores. Mediante un sistema, en esta experiencia, mediante una herramienta informática, se clasifica de forma precoz a los pacientes que ingresan en el hospital por COVID en función de sus parámetros analíticos y se distribuyen en 3 patrones: el patrón inflamatorio, el trombótico y el de coinfección bacteriana. Y en función del patrón en el que se encuentra el paciente, se puede orientar el tratamiento farmacológico. Y nosotros con IGEA actualmente estamos trabajando en la integración con imagen. Es un FIS que nos han dado también recientemente para poder hacer un diagnóstico precoz de los pacientes que tienen neumonía y también con anatomía patológica para una detección precoz de los pacientes con cáncer. En tercer lugar, y muy importante, debemos llevar la digitalización a la gestión clínica en nuestro día a día. Este es un ejemplo en el que estamos trabajando ahora para que la historia clínica nos muestre de forma automática a los pacientes quirúrgicos en los que consideramos prioritarios realizarles atención farmacéutica, de manera que cuando se identifiquen o se cumplan determinados factores, como que los pacientes estén en tratamiento anticoagulante, agregante o que tenga un determinado ASA, se va a generar una cita automática con el servicio de farmacia. Y otro ejemplo sería la utilización de la herramienta IGEA en nuestra ayuda en el día a día en el equipo PROA, lo que hemos denominado IGEA RESMIC, para la prevención de las resistencias antimicrobianas. De las 300 alertas que tenemos, unas 90 están específicamente diseñadas para la ayuda de los equipos PROA. Aquí os dejo algunos ejemplos de alertas de ajuste microbiológico, no me voy a extender mucho, para la identificación de sepsis, como hemos visto, para realizar terapia secuencial, duración y muchas otras. Y la realidad es que desde que hemos implantado y consolidado esta herramienta en el año 2017 por el equipo PROA, el número de errores relacionados con los medicamentos evitados pues, se ha incrementado enormemente. También actualmente estamos trabajando junto con el Servicio de Documentación y Medicina Preventiva para desarrollar un módulo dentro de IGEA que nos permita ayudar a la codificación de los pacientes con complejidad hospitalaria. Es decir, que podamos identificar de forma sencilla aquellos pacientes, estamos empezando por los que desarrollan insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática o respiratoria. El siguiente punto no podía ser otro que la salud móvil. Debemos apostar para que la salud móvil nos permita acercarnos a los pacientes y obtener información a tiempo real sobre su estado de salud. Os voy a dejar algunos ejemplos. La primera aplicación móvil que desarrollamos en el hospital se llama Oncosalud y es para el seguimiento de los pacientes que están en tratamiento con antineoplásicos orales. Consta de distintos módulos en los que quisimos cubrir todos los aspectos relacionados con la gestión de los tratamientos. Y bueno, aquí os dejo algunos resultados. Actualmente ya son más de 350 pacientes los que hemos incluidos en la app. Y como veis, nos hacen numerosas consultas relacionadas con eventos adversos, interacciones y distintos aspectos. Y además, sobre todo esta comunicación a tiempo real con los pacientes nos ha permitido focalizar recursos y hacer más eficiente el uso de los recursos mediante la derivación de los pacientes al ámbito asistencial que considerábamos más correcto, bien sea urgencia, el médico de cabecera o mediante un manejo por nuestra parte en el servicio de farmacia. Más tarde desarrollamos la aplicación EmitCare, que nació como una forma de humanizar la atención a los pacientes con enfermedades inmunomediadas. Y bueno, también la construimos un poco basándonos en la aplicación Oncosalud, pero introdujimos algunas mejoras como la incorporación de los cuestionarios de calidad de vida. O sea, con esta aplicación lo que pretendemos sobre todo es fomentar el papel activo de los pacientes en su autocuidado y mejorar la seguridad de los medicamentos, la calidad de vida y en definitiva la calidad de la atención. Con la incorporación de los resultados de los cuestionarios para evaluar la calidad de vida, hemos podido analizar de forma rápida y ágil y correlacionar algunas variables clínicas como la remisión con otras variables de salud percibidas, como puede ser la calidad de vida según la escala Eurocol o el riesgo de ansiedad o depresión según el HAT o la productividad laboral. La utilización de esta herramienta y la interpretación de estos resultados en nuestro día a día nos ha permitido también focalizar recursos y dirigir nuestras actividades de atención farmacéutica. Por ejemplo, nos permitió identificar necesidades no cubiertas como un apoyo psicológico por parte de psiquiatría de algunos pacientes con este tipo de enfermedades. También en priorizar a los pacientes que debíamos incluir en nuestro servicio de envío a domicilio, como aquellos pacientes que faltaban mucho al trabajo, que tenían mucha discapacidad funcional
proporcional y hacer a lo mejor más hincapié en determinados perfiles de pacientes que presentaban muchos eventos adversos o fallos a la adherencia. Y bueno, y aquí os dejo también algunas otras aplicaciones en las que hemos estado trabajando. Las últimas ha sido Farmecuida para el seguimiento de los pacientes crónicos complejos y OnCommunities para ofrecer un apoyo psicosocial a los pacientes con cáncer de mama. Y el último punto que quería mencionar era que debemos aprovechar el potencial de estas herramientas para poder generar conocimiento y tomar decisiones en salud. Este es un ejemplo. Con IGEA-RESMIC pudimos evaluar la evolución clínica y los datos en vida real de los pacientes que ingresaban por COVID en nuestro hospital y pudimos hacer el estudio descriptivo más grande publicado por un hospital. Con IGEA pudimos captar todos los datos clínicos, analíticos, los requerimientos de oxigenoterapia de nuestros pacientes, los tratamientos experimentales que recibían y ver la evolución clínica y determinar también investigar factores predictivos de mortalidad y de distrés. Este es otro ejemplo con el que pudimos evaluar la efectividad del tocilizumab, sobre todo al principio cuando no teníamos mucha evidencia sobre él, y gracias a IGEA-RESMIC pudimos ver la evolución de los pacientes en términos de requerimientos de oxigenoterapia y también de mejoría de los parámetros analíticos inflamatorios en distintos momentos del tiempo. Y bueno, esta herramienta ha tenido numerosos reconocimientos. El último de ellos nos han dado una mención por parte del PRAN por el desarrollo de IGEA-RESMIC para la prevención de resistencias antimicrobianas. Este es otro módulo que hemos desarrollado en IGEA para realizar un seguimiento compartido junto con los neurólogos y evaluar de forma automática los resultados en salud de también unos pacientes muy complejos como son los pacientes con migraña. Y nos permite darnos informes de resultados en salud personalizados. Y ya para ir terminando, pues es muy importante, no quiero dejar de decir que para desarrollar e implantar estas herramientas es muy importante que participen los clínicos y que se las integren en su día a día para que realmente sean de utilidad y nos permitan mejorar en nuestra asistencia. Es muy importante también tener un liderazgo clínico y sería ideal llevar a cabo ensayos clínicos que nos permitan demostrar el valor real de las herramientas. También tenemos que monitorizar de forma continua la usabilidad y la validez de estas tecnologías y debemos investigar en el ahorro de costes. Es verdad que alguna de las principales, yo diría casi la principal limitación con la que nos enfrentamos al principio cuando queremos implantar alguna de estas tecnologías es el alto impacto presupuestario inicial que puede tener en algunas ocasiones. Entonces es muy importante que demostremos el beneficio en términos económicos. Es cierto que hay experiencias publicadas sobre el impacto económico de estas herramientas. Esta es una revisión que incorporó 24 estudios sobre sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, pero sí que es verdad que se concluye que al final la validez de los estudios muchas veces no es la más adecuada. Por eso es importante hacer ensayos clínicos. Y nosotros en nuestro estudio de evaluar el impacto, cuando evaluamos el impacto de IGEA, sí que pudimos demostrar un ahorro y un retorno de la inversión mediante los errores relacionados con la medicación evitados, que, como veis, se ha seguido manteniendo en el tiempo. Y esto es todo. Muchas gracias, Esther. Gracias, Esther. Brillante. Bueno, Dolores, cuando quieras. Dejamos luego el turno de debate, preguntas para el final. Buenos días. Yo voy a hablar de algo que no está directamente relacionado con los sistemas de farmacia hospitalaria, pero que está muy relacionado con el medicamento y la seguridad de los medicamentos. Y es la utilidad de los datos de vida real en la regulación de medicamentos y en concreto en la farmacovigilancia. Realmente, datos de vida real y farmacovigilancia es algo inherente, porque en realidad la farmacovigilancia lo que trata es de identificar, evaluar los riesgos una vez que el medicamento está autorizado y pasa a utilizarse en la vida real y no en situaciones controladas. Con lo cual, todo lo que hacemos realmente es manejo de datos de vida real.
lo que tenemos que hacer es intentar recoger datos que nos ayuden a disminuir las incertidumbres en la toma de decisiones y potenciar la investigación independiente. Esto también es un objetivo, puesto que es necesaria para complementar los estudios que exigimos que se realicen a los laboratorios titulares. Creemos que también pues, debe haber investigación independiente y que debe ser complementaria a la investigación pues, de la industria farmacéutica. Por un lado tenemos las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, que de ello no os voy a hablar hoy porque creo que es conocido ampliamente en vuestro foro, pero también tenemos lo que es el manejo de historias clínicas electrónicas para la investigación en farmacoepidemiología. También manejamos datos de uso de medicamento, cuánto y cómo se están utilizando los medicamentos para poder dimensionar la magnitud del problema de seguridad y pues también colaboramos en registros de sociedades científicas o grupos de investigación, pues la agencia colabora pues, apoyando algunos de estos registros. Este es el marco, dijéramos, funcional de la farmacovigilancia. El primer paso sería tratar de identificar riesgos potenciales. Para esto sabemos que el análisis de las sospechas de reacciones adversas es el método más eficaz o efectivo para la detección de posibles señales, pero esto solo nos permite identificar posibles señales, que son riesgos potenciales que hay que seguir investigando. Con lo cual, pues, ya sabéis que el Sistema Español de Farmacovigilancia es el que colabora con nosotros en toda esta primera parte de detección de señales, pero luego tenemos que pasar a caracterizar y cuantificar los riesgos y para esto ya necesitamos hacer estudios epidemiológicos o estudios de utilización de medicamentos. Con todo esto evaluamos los riesgos interpretando todos los datos disponibles en el contexto de sus beneficios. Hacemos esta evaluación del beneficio-riesgo. Ya sabéis que esto lo hacemos en colaboración con el resto de agencias de la Unión Europea, coordinadas por la Agencia Europea de Medicamentos, y tenemos un comité específico en el que participamos todas las agencias nacionales, que ya se llama PRAC por sus siglas en inglés, es un comité específico de farmacovigilancia. Se toman decisiones, estas decisiones hay que comunicarlas, implicar a profesionales sanitarios, a pacientes, pero nuestra tarea no acaba aquí. Luego tratamos de hacer una serie de estudios para ver si estas medidas de minimización de riesgos que hemos tomado han sido eficaces. Y para eso pues, hay una serie de metodologías específicas, como son los estudios de series temporales interrumpidas, que también llevamos a cabo. Entonces, me voy a centrar específicamente en las herramientas que tenemos, sobre todo para la realización de estudios farmacoepidemiológicos y estudios de series temporales. Como no, pues os tengo que hablar de que la herramienta principal que tenemos es BIFAP. Ya ha comentado, es una base de datos informatizada, de base poblacional, financiada y gestionada por la agencia, que contiene información que registra el médico en su práctica clínica habitual. Y esta información, esta historia clínica, luego, pues esto lo digo en una frase, pero es muy complejo, se traslada, se transforma para que se pueda utilizar en investigación, en la realización de estudios. Porque el objetivo principal de BIFAP es realizar estudios de investigación, principalmente relacionados con los riesgos de medicamentos. Esto ha sido el motivo por el que esta base de datos se haya creado, se haya impulsado desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, aunque se puede hacer otro tipo de estudios epidemiológicos, lógicamente. Participan 10 comunidades autónomas que nos envían voluntariamente los datos de las historias clínicas electrónicas de su ámbito poblacional. Tenemos un comité asesor en el que todos nos reunimos y realmente este comité asesor es el que revisa, vigila la marcha de BIFAP, propone novedades, etcétera. Y bueno, pues empezamos con historias clínicas de atención primaria
Y luego pues hemos ido progresando, ya tenemos las prescripciones por médicos especialistas. Ay, perdón, que esto, bueno, no lo puedo... Vale. Tenemos prescripción por médicos especialistas, diagnósticos de alta hospitalaria y estamos trabajando en obtener también prescripciones hospitalarias y datos de causa de muerte en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, esto es un viaje muy largo. Empezamos en el año 2005, en el 2015 abrimos BIFAP para que lo pudiera utilizar cualquier investigador independiente del país, no solo está a disposición de los técnicos de la agencia. Y bueno, con las comunidades autónomas pues vamos progresando y mejorando y teniendo pues, datos que hoy día pues, son muy necesarios para realizar estudios de seguridad, puesto que ya bueno, vosotros perfectamente conocéis que pues, la mayoría de los medicamentos innovadores se utilizan en los hospitales, por ejemplo. Actualmente tenemos más de 20 millones de historias clínicas normalizadas y preparadas para su uso en investigación. Hay una base de datos que está ahí abajo, una web que está ahí abajo, que no lo veis bien, bifap.org, que es muy fácil. Ahí podéis encontrar muchísima información sobre este programa. Como a modo de ejemplo, os podré indicar que actualmente tenemos 32 estudios en marcha y se han publicado 108 estudios de investigación clínica en revistas científicas. También hemos sido seleccionados con otras bases de datos similares, incluso en nuestro país o en otros países, por la Agencia Europea de Medicamentos para realizar estudios sobre seguridad de medicamentos. Y en ese sentido pues, tenemos muchas colaboraciones con otros países, porque hoy día si queremos ser rápidos para cuantificar riesgos, para confirmar riesgos, lógicamente contra más información tengamos, más rápidos, cuanto más datos tengamos, más rápido va a ser la posibilidad de identificar, cuantificar estos nuevos riesgos. Os traigo un ejemplo que es de las vacunas, pues porque, bueno, como hemos vivido estos 2 años que han sido pues, una pesadilla para todos, cada uno en nuestro ámbito, pues para mostraros alguna cosa que hemos hecho recientemente. La vigilancia o la farmacovigilancia de las vacunas es muy particular, porque se vacuna a una gran población en un corto espacio de tiempo. Y, lógicamente, la vida sigue, los problemas de salud se van a seguir produciendo. Entonces, ¿cómo discernimos que lo que se produce es mayor que lo que esperaríamos en la población? Para esto necesitamos técnicas un poquito más sofisticadas. En primer lugar, recogemos no sospechas de reacciones adversas, sino acontecimientos adversos, cualquier cosa que se origine después de la vacunación. Y tenemos que tratar de contestar a esta pregunta que os indico. ¿Lo que observamos es mayor de lo que esperaríamos que ocurriera? Y esto es nuestra fuente de señales para seguir investigando si realmente puede ser un nuevo problema de seguridad o una nueva reacción adversa. Para esto hacemos una serie de análisis, que son los análisis de casos observados frente a esperados. Pero para esto necesitamos ciertos datos. Nosotros podemos recibir notificaciones de sospechas de reacciones adversas, tenemos una base de datos, pero necesitamos conocer cuál es la incidencia del problema de salud en la población general. Y para esto ha sido fundamental disponer de BIFAP, porque con BIFAP hemos podido calcular las incidencias basales de todos los acontecimientos de especial interés que internacionalmente se definieron para hacer seguimiento con las vacunas frente a COVID-19. Por otro lado, necesitamos los datos de consumo. ¿Cuánto se está consumiendo de estas vacunas? Hemos tenido una colaboración excelente con nuestros compañeros del Ministerio, con el registro de vacunación del Ministerio, con lo cual todas las semanas nosotros teníamos información de cuántas vacunas se habían administrado y también pues el sexo y el grupo de edad de los ciudadanos vacunados. Con esto pues hacemos estos cálculos
de ver si lo observado, lo que recibimos a través de la notificación, es mayor que lo que esperado. Y os pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 5 casos notificados de meningoencefalitis, acontecimientos que nos han notificado, o 20 casos de convulsiones generalizadas en una ventana de 2 semanas después de vacunar a 1 millón de personas, entraría dentro de lo que esperaríamos en la población general. Si recibimos más notificaciones de esto, ya pues nos empezamos a preocupar de que esto hay que seguir vigilándolo. Aquí veis pues como es una integración de los datos de acontecimientos adversos que recibimos con la información que nos puede aportar BIFAP. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque son las incidencias basales de enfermedades que hemos seguido con las vacunas, calculadas en diferentes bases de datos europeas, incluso bases de datos que algunas eran hospitalarias, otras como la nuestra mayormente atención primaria, aunque teníamos ciertos datos hospitalarios. Lógicamente, el estimador puntual, la incidencia basal puntual no puede ser la misma, o sea, sería imposible que fuera la misma en sistemas de salud heterogéneas, fuentes de datos diversas, pero veis, por ejemplo, se ve muy bien en la trombocitopenia idiopática, en la enfermedad coronaria, en la vasculitis, que realmente la tendencia por edades es muy similar en todas estas bases de datos, lo que nos da mucha confianza de que realmente estamos midiendo algo similar, aunque utilicemos fuentes de información de diferentes países. Uno de ellos es BIFAP, creo que es el naranja, y bueno, pues esto es lo que hemos estado pues, trabajando desde el comienzo de la pandemia. Y aquí, bueno, pues simplemente os reflejo cómo hemos integrado estos datos con los datos que recibíamos de notificación de sospechas de reacciones adversas. Ya sabéis que la miocarditis, pericarditis es una reacción adversa identificada para las vacunas de RNA mensajero. Aquí tenéis en el diagrama de barras la tasa de incidencia basal de miocarditis por grupo de edad y por sexo. Y abajo hacíamos estos cálculos de si lo que observábamos era mayor que lo que esperaríamos que ocurriera con datos de notificación de acontecimientos adversos. Y como veis, ya veíamos que aquí pues existía una señal, es decir, recibíamos más notificaciones de miocarditis tras la vacunación con Spikevax en una ventana determinada de tiempo que fijábamos respecto a lo que esperaríamos o los casos que esperaríamos que ocurrieran en la población, sobre todo en grupos de edades jóvenes, no en grupos de edades mayores. Esto, bueno, pues ocurrió así también en otros análisis de otros países. Y bueno, luego lo que hay que hacer es tratar de confirmar y cuantificar este riesgo, es decir, ¿es realmente un riesgo? ¿Y cuál es la magnitud de este riesgo? Y para eso necesitamos bases de datos tipo BIFAP. En este caso os muestro los datos que hicieron en Francia con una base de datos similar a la de BIFAP que se llama EPIFER. Ellos enseguida hicieron un estudio y observaron que observaron o confirmaron que el riesgo era mayor en hombres entre 16 y 29 años tras recibir la segunda dosis. Y gracias a tener estas bases de datos de historias clínicas, podemos cuantificar la magnitud del riesgo. Y así, para vacunados con Comirnaty, esperaríamos 3 casos adicionales por cada 100.000 dosis tras los 7 días de vacunación. Para Spikevax el riesgo es un poquito mayor, de 13 casos por 100.000 dosis administradas en 7 días tras la administración de la segunda dosis. Bueno, todo esto se reflejó, está en la ficha técnica y prospecto de estas vacunas y se notificó a través de las notas informativas de la agencia que estoy segura que todos recibís.
Gracias al análisis, a todos estos estudios realizados con bases de datos BIFAP y otras bases de datos similares en Europa y la cooperación entre investigadores y agencias, pues hemos conseguido en un año conocer cuestiones muy relevantes en relación con estas vacunas, ¿no? En principio hubo un estudio también en parte realizado con BIFAP que ya indicaba que los agonistas del sistema renina-angiotensina no se asociaban a una mayor gravedad por infección COVID-19. Acordaros que en los primeros días de la infección esto se apuntó como una posible hipótesis. Hemos podido calcular el exceso de casos de miocarditis debido a las vacunas de RNA mensajero y hemos podido identificar riesgos tan relevantes como el síndrome de trombosis con trombocitopenia o el síndrome de Guillain-Barré con las vacunas adenovirales. No solo hacemos estudios con vacunas, esto bueno, pues lo he presentado porque, bueno, por el interés que suscita el tema, vacunas frente a COVID-19, pero bueno, tratamos de hacer otro tipo de estudios colaborando también con otros investigadores. Y este es un estudio que realizamos en relación al uso de hidroclorotiazida y el riesgo de cáncer cutáneo. Hubo un estudio que se realizó en los países nórdicos en los que se observaba un riesgo aumentado con dosis acumuladas de hidroclorotiazida de cáncer cutáneo, tanto vaso como escamocelular. Lo que no sabíamos era si en países más expuestos a la luz solar, como puede ser el nuestro, y con un fototipo diferente de las personas, pues este riesgo podía ser similar. Entonces hicimos un estudio en colaboración con otros investigadores y lo que vimos es que también observábamos lo mismo. Con dosis acumuladas de hidroclorotiazida aumenta el riesgo de aparición de cáncer cutáneo. Y bueno, pues ya para ir acabando, otro tipo de estudios que hacemos que es evaluar medidas restrictivas motivadas por problemas de seguridad. En esto pues tenemos una compañera, Diana González, farmacéutica de hospital, amiga personal de algunos de vosotros, que se ha especializado en hacer este tipo de estudios y ver un poco qué pasa. Tomamos medidas restrictivas en relación al ESMIA, un medicamento que se utiliza para el tratamiento de miomas uterinos. Aparecieron casos de daño hepático grave y en un principio se retiró el medicamento por medida de precaución durante unos meses y luego pues se volvió a introducir, pero se restringió sus indicaciones. Entonces, con esos estudios de series de casos series temporales de casos interrumpidos, pues lo que podemos ver es que el uso aumentado a lo largo de los años, pues, de los años de ESMIA, pues bajó radicalmente, claro, cuando se interrumpió el tratamiento, lógicamente, pero luego al restringirlo, pues lógicamente subió, pero no a un nivel tan elevado como el que había antes de introducir esas restricciones. Es decir, que parece que las medidas que tomamos fueron efectivas en tratar de minimizar los riesgos y que solo aquellas mujeres que cumplían los requisitos establecidos pues, utilizaban este tipo de medicación. Y ya como conclusión, pues bueno, unas pinceladas para que podáis ver que los datos de vida real posibilitan identificar y estimar la magnitud de los riesgos. Nos ayudan a posicionar los problemas de seguridad en el contexto terapéutico del medicamento y a revisar la idoneidad de las decisiones que tomamos. Y que la obtención de datos tan pronto como sea posible nos ayuda a proteger la salud pública apoyando las decisiones y las comunicaciones que tomamos. Y yo con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Dolores. Bueno, después de la intervención magistral de Dolores, que es un honor de nuevo
repito, tenerte con nosotros, que BIFAP no es anónimo para los farmacéuticos de hospital, en absoluto. De hecho, yo obligo a todos mis residentes cuando pasan conmigo que hagan los cursos de formación de BIFAP. Muy bien. Y que sepan cómo se diseñan los estudios farmacoepidemiológicos. Hacer estudios también vosotros. Y que se animen a participar. Claro. Pero bueno, eso lo dejamos luego para el debate. Pero no quería olvidarme. Me has dicho que los farmacéuticos de hospital no, nosotros estamos... Perfecto. Conocemos BIFAP. Y bueno, pues para terminar, Gabriel, que Hola, nos acompaña buenos días. desde Menorca. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí, perfecto, muy bien. Pues nada, agradecer al comité organizador, a Redacción Médica, la invitación a formar parte de esta mesa, la verdad, tan interesante y la verdad y realmente muy productiva y que además nos está demostrando lo que ya sabemos, que es que los datos de vida real realmente son fundamentales. Disculpad que no me pasa la presentación. Ahora, vale. Entonces, bueno, yo antes de irme, yo he dividido un poco la sesión como en dos partes, ¿no? La verdad es que la primera ha quedado clarísimo, tanto la doctora Chamorro como la doctora Montero han puesto en valor la importancia de lo que son los estudios observacionales. Yo solo quiero, y de los datos en vida real, ¿no? Y yo solo quería un poco poner sobre el tapete algo importante, y es que fijaros que en Medline más del 70% de las referencias que tenemos son de datos en vida real, es decir, de estudios observacionales o de case reports, etcétera, es decir, más del 70%, y el resto pues, son ensayos clínicos. Obviamente las evidencias que tenemos de los ensayos clínicos son fundamentales para, ya lo sabemos, para la evaluación de medicamentos, etcétera, pero a veces los ensayos clínicos no son suficientes, o en muchas ocasiones, mejor dicho. De hecho, no siempre es posible o deseable hacer ensayos clínicos en determinados contextos, donde, por ejemplo, ya tenemos una alternativa muy eficaz o no son informativos de la efectividad en población real. Ya sabéis por qué, porque muchas veces los criterios de inclusión son muy restrictivos. Entonces, son los datos en vida real los que nos están poniendo, digamos, sobre el escenario realmente cuál es la efectividad en determinados subgrupos de pacientes embarazadas, en pacientes mayores, polimedicados, etcétera. Otro límite que tenemos, otra limitación, perdón, de los ensayos clínicos, es que no siempre disponemos del tiempo necesario para desarrollar un ensayo, porque, por ejemplo, una variable tan dura como es el tema de la mortalidad, pues en un ensayo de donde vamos a evaluar pues un tema de hipercolesterolemia familiar, etcétera, pues tendríamos que esperar mucho tiempo. Entonces hemos de ir a variables subrogadas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? A veces no es fácil encontrar los recursos financieros y operativos. Entonces, bueno, en definitiva, demorar toma de decisiones porque no tenemos ensayos, pues esto a día de hoy es algo que ya creo que ya tenemos muy claro, ¿no? Entonces esto, para empezar, sí que quería compartirlo y expresarlo. Entonces nos encontramos en una situación que ya tanto la doctora Chamorro lo ha explicado muy bien con la iniciativa que tiene el Gregorio Marañón, es decir, tenemos un universo de datos que nos vendrán desde la prescripción, del soporte nutricional, datos de anatomía patológica, datos de ensayos clínicos también, datos de variables demográficas de nuestros pacientes, etcétera, etcétera, que todos estos silos de información, el gran reto que nos encontramos actualmente es ser capaces de todos estos silos de información integrarlos. Y esto, la verdad que lo que ha explicado la doctora Chamorro me ha parecido brillante y espléndido. Es un poco el camino hacia el que hemos de ir, ser capaces de unir todos estos silos de información, donde después, de una forma, como digo yo, muchas veces semiautomatizada, porque sí, podemos utilizar inteligencia artificial, pero probablemente no tan solo tiene que ser inteligencia artificial, sino que evidentemente sobre todos estos datos, todo este Big Data, etcétera, toda esta Real World Data que generará Real World Evidence, pues tendremos que tomar decisiones, como digo yo, semiautomatizadas, ¿no? Pero lógicamente la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más eficientes y seguras en el uso, sobre todo, de medicamentos, que es en el ámbito en el que nosotros nos estamos dedicando, ¿no? Entonces, centrándonos un poco, ¿de qué forma estos datos en vida real, que es un poco lo que la mesa está evaluando, nos va a ayudar a transformar la atención sanitaria? Pues bueno, nos permite, y eso también la doctora Montero lo ha explicado, ver
una determinada intervención, lo he explicado muy bien con el tema de las vacunas o el tema de la hidroclorotiazida y cáncer cutáneo, etcétera, pues nos permite ver pues estas intervenciones, tecnologías, medicamentos son más efectivos, más seguros o coste efectivos. Además, nos ayuda a que estas intervenciones se indiquen en los candidatos a beneficiarse de las mismas en base a modelos predictivos, estratificación de pacientes que puedan beneficiarse más de una intervención u otra, nos ayudan a evaluar la calidad, seguridad y eficiencia de las organizaciones sanitarias. Esto es muy importante. Hemos de ir a poder llevar a cabo intervenciones que eviten áreas de ineficiencia y también identificar también desigualdades en el manejo de pacientes, ya sea por género, edad, estatus socioeconómico, etcétera. Bueno. Entonces, bueno, hecho esta primera introducción del tema de datos en vida real, que esto ya se había ido tocando de una forma más o menos clara en las dos anteriores intervenciones, yo lo que quiero explicar, que es un poco irme hacia lo que voy a explicar a continuación, que es nuestro proyecto Naveta centrado en el paciente, es que, bueno, desde el ámbito de la gestión clínica, pues tenemos que en los años 60-70 ya se habla de la calidad asistencial con el médico iraní Avenis Donadbenian, y esto desde los años 60 hasta ahora ha ido evolucionando al establecimiento de algoritmos, consensos, evidencia científica, estrategias de seguridad en el uso de tecnologías y medicamentos, y finalmente estamos ahora mismo en un concepto que desde el año 2010 acuñó Michael Porter, que es el tema de la asistencia basada en valor. ¿De acuerdo? Entonces, como sabéis, fijaros que este término de valor no viene del ámbito sanitario, sino que viene del ámbito de la empresa. Pero bueno, esto ya diría para otro curso, ¿no? Bueno, la asistencia basada en valor que establece Michael Porter con su famoso New England del año 2010, lo que dice es que un abordaje 360 del paciente pues tiene que tener en cuenta los daños en el proceso, el control de la enfermedad, la utilización de los recursos, es decir, hemos de tener en cuenta resultados y también los costes asociados a los mismos, y la relación entre una cosa y otra es la que nos da el valor. Pero sobre todo lo que enfatiza la asistencia basada en valor es dar voz al paciente en cuanto a los resultados reportados por el propio paciente. Hemos hablado de muchos resultados en salud en las dos mesas anteriores. De hecho, también se ha hablado de PROMS. Esther ha explicado también el proyecto que tienen en IMIDS, que tiene algunas similitudes con el proyecto Naveta. Y entonces, yo quiero poner en valor la importancia de los outcomes, los resultados reportados por el paciente, y también lo que es la experiencia reportada por el paciente. Una buena experiencia del paciente se asocia a que el paciente tiene mejores resultados en salud. Por lo tanto, hemos de interrogar a nuestros pacientes, los hemos de introducir, los hemos de incorporar al equipo asistencial. Yo muchas veces se lo digo al paciente que tiene que formar parte del equipo y poner realmente al paciente en el centro. Si no le preguntamos a un paciente con psoriasis, por decir algo, el dermatólogo le puede calcular el PASI, pero no sabe cuánto picor tiene, ni cuánto escozor, ni cuánta irritación, no lo sabe. Puede tener una placa de psoriasis muy grande, el PASI puede ser muy alto, o al revés, o ser un PASI muy bajo, pero si no preguntas al paciente, hay muchos datos que se pierden, y esta es una asistencia incompleta y no ajustada a las necesidades del paciente. Esto no tengo ninguna duda después de llevar muchos años, desde el año 2015, trabajando con PROMS y PREMS. Por tanto, yo ya en datos en vida real me centraré sobre todo en la voz del paciente. Yo creo que los pacientes ya han entrado en escena, es decir, la FDA ya tiene un documento de consenso donde establece que cuando un determinado laboratorio farmacéutico quiere enviar un dossier para que se evalúe la incorporación de este medicamento al catálogo sanitario, pues tiene que haber una parte, por ejemplo, de farmacoeconomía, evidentemente los datos del ensayo clínico, pero también ya de PROMS y PREMS, ya es obligatorio. La perspectiva del paciente en el diseño de los ensayos clínicos y en el proceso de aprobación ya está incluido. Por tanto, hemos de llevar a cabo decisiones compartidas con nuestros pacientes sobre la base de datos fiables de efectividad y costes. Y sobre todo, pues, cuando hablamos de eficacia y de efectividad del tratamiento, hablar de valor como la percepción que tiene el paciente de esta efectividad del tratamiento. Esto es un principio fundamental para tener un buen retorno en resultados en salud. Entonces, yo digo que el papel del paciente en el registro de los datos tiene que pasar de un paciente que hasta ahora, entre comillas, ha sido un paciente en un sistema muy paternalista, un paciente pasivo, conformista, doctor, lo que usted diga, resignado. No. Yo creo que hemos de ir a un paciente activo, un paciente
empoderado y que lo activemos además, y que sea participativo, que sea un paciente experto, implicado, etcétera, etcétera. Todo esto nos da un paciente más adherente, un paciente con mejores resultados en salud y no tengo ninguna duda de que un abordaje del paciente sin PROMS y PREMS es un abordaje pobre. Bueno, para demostrar un poco lo que comento, este estudio del año 2017 creo que pone muy a las claras lo que pasa cuando trabajas con PROMS. Aquí tenemos una cohorte de más de 700 pacientes, donde unos son seguidos en base a la práctica clínica habitual y otros son monitorizados con práctica clínica habitual, más una monitorización de sus efectos secundarios, de sus signos, de sus síntomas, en base a PROMS. Entonces hay un equipo de enfermeras entrenadas que van haciendo intervenciones de hábitos de vida saludable, de sugerencias de modificaciones de dosis o de inclusión de antieméticos o de medicamentos X, lo que sea. Y fijaros, en este cohorte de intervención con PROS, en el 76% de los pacientes hubo que hacer algún tipo de intervención. ¿Y a qué se asoció en resultados? En menos visitas a urgencias, en mejoras en calidad de vida y en una mayor supervivencia de estos pacientes. Por tanto, creo que es incontestable. Decir que el National Health System, que muchas veces van por delante en UK, cuando hacen ahora mismo, en el noviembre de 2021, publicaron su modelo de pago de resultados basado de pago de riesgo compartido, perdón. Entonces, en este pago en base a riesgo compartido, tienen en cuenta en paciente oncológico pues, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia total, pero también se tendrá en cuenta a la hora del pago, del retorno que tendrá el National Health System al laboratorio que aporta el medicamento, se tendrá en cuenta los efectos secundarios autorreportados por el paciente y la calidad de vida basado en un PROM como es el Euroqol de 5 dimensiones, la doctora Chamorro lo ha explicado anteriormente, que lo pasan en pacientes en IBI, y el EORTC QLQ de C30, que es un cuestionario específico de oncología, donde se preguntan sobre 30 cuestiones de aspectos de calidad de vida, sobre aspectos como puede ser ansiedad, depresión, problemas digestivos, problemas si tiene problemas a nivel de sociabilización para llevar a cabo su trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros con todo este background de información sobre PROMS y PREMS, nuestro grupo aquí de Farupei, de farmacéuticos de las unidades de farmacia de Baleares, pues aprovechando que en el año 2020 nos pusieron una plataforma de telemedicina, pues con la consultora, con la tecnología que había detrás, les propusimos que aparte de poder hacer visitas de videoconferencia por chat, etcétera, añadir módulos por patología de PROMS y PREMS. Entonces hicimos un comité científico. Bueno, en Naveta lo que nosotros aspiramos es hacer una comunidad de profesionales donde hagamos protocolos de atención sanitaria basada en valor y donde se incluya asistencia telemática, donde haya un continuum asistencial, es decir, el paciente entre visita y visita tiene que tener la posibilidad de contactarnos, dar voz a los pacientes a través de los cuestionarios, estos PROMS y PREMS, hay PROMS genéricos, específicos, nosotros tenemos más de 20 patologías que estamos abordando con PROMS y PREMS, en el ámbito de la IMID, del cáncer, dermatitis atópica, psoriasis, etcétera, y también tenemos algunos algoritmos de ayuda a la toma de decisiones, que es un poco lo que nosotros ahora llamamos que es generar el metaverso de Naveta. Estas son las patologías que estamos trabajando con los PROMS y PREMS que vienen aquí. No me voy a detener mucho porque sé que vamos mal de tiempo y creo que es más los conceptos lo que nos interesa. Pero aquí les explico un ejemplo de una paciente que vean un poco lo que es en práctica clínica real lo que está pasando. Pues fijaros, esto es una paciente que tiene un brote y nos contacta a través del chat. Entonces yo ya veo que tiene un brote, pero evidentemente esto luego lo tiene que corroborar reumatología porque aquí trabajamos de forma multidisciplinar, clínicos, enfermería, farmacéuticos clínicos, etcétera. Y entonces, en esta paciente lo que hacemos es pasarle los cuestionarios, vemos que estos cuestionarios nos están indicando que hay una inflamación importante y esta paciente en 48 horas se le hizo una analítica, se le hizo una exploración por parte de reumatología, le hicimos un cambio de tratamiento en cuestión de esto de 24 a 48 horas, hicimos un switch de tratamiento y ¿qué conseguimos? Pues que de la visita basal a la visita a los 6 meses, el HAQ, el RAID, el RAPID-3, que son 3 PROMs, vemos cómo mejoran y el DAS28, que es una variable digamos, de evaluación clínica del reumatólogo, vemos cómo hay una correlación entre la mejora de PROMs y mejora de la variable medida por el clínico. Es decir, que este abordaje centrado en el paciente hace que el paciente lo incluyamos, como aquel que dice, en el equipo asistencial y consigamos el resultado que queremos, en definitiva, que es un control y una satisfacción del paciente y un mejor uso del medicamento, porque este fármaco ya nos estaba fallando, en definitiva.
efectiva. Esto es de uno paciente, pero desde el punto de vista también de grupos de pacientes tenemos estrategias también monitorizadas por PROMS, el ejemplo que decía antes de la psoriasis. Tenemos, por ejemplo, esta cohorte que seguimos, que empezamos el año 2019, donde lo que vimos es que cuando pasábamos una serie de PROMS estructurados, donde les preguntábamos a los pacientes los signos y síntomas que tenían con su psoriasis, pues veíamos que el PSSD, que es un PROM que va de 0 a 110, pues tenía una puntuación de 50, por encima de 50. Esto nos indicaba que muchos de estos pacientes no estaban bien controlados de su psoriasis, a pesar de estar con un fármaco biológico, que además son fármacos de alto impacto presupuestario. Pues en base a esto hicimos como que el joint venture entre dermatología y farmacia hospitalaria. Yo lo que hacía era que los pacientes que detectaba con alteración en el PROM, me revisaba toda la medicación y hacía yo una interconsulta desde farmacia hospitalaria a dermatología proponiendo un cambio de tratamiento. Es decir, parecía que se cambiaban los papeles, pero no. Es decir, lo que hacemos es trabajar de forma multidisciplinar. Y fijaros que a los 2 años de tratamiento, esto lo tenemos publicado, conseguíamos pasar el PSSD de una media de 50 a 4. Muchos de estos pacientes hace más de un año que no vienen al hospital, porque se siguen monitorizando con PROMS, están bien, las analíticas también están bien, no es necesario que vengan, y además lo que hacemos es asociar todo esto al home drug delivery, es decir, le acercamos la medicación o a su domicilio o al centro de salud más cercano, con lo cual cerramos el círculo. Y la satisfacción del paciente con estos es enorme. No quieren vernos los pacientes no quieren venir a los hospitales. Si es posible hacer visita telemática, hay muchos que prefieren hacer esta monitorización. Esto evidentemente no siempre es posible, pero en algunas patologías sí. Decir que tenemos un módulo de analytics donde podemos ver en todo momento cuántos pacientes tenemos, cómo es la evolución de los PROMS, estratificar en función de que el paciente sea hombre, mujer, fumador, no fumador, que tenga una determinada situación laboral, que pertenezca a asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente nos está dando muchísima información, no al nivel de BIFAP, pero bueno, a nivel de comunidad autónoma, etcétera, pues nos está dando muchísima información que nos está empoderando y nos está permitiendo incluso cambiar circuitos asistenciales. Beneficios, ya les he explicado un poquito. Ahorro de desplazamientos, mayor adherencia, nos permite ver el evolutivo resultados on time, el paciente se empodera, nos permite también estratificar pacientes, detectar cuando el paciente está mal, incluso ya se está haciendo alguna estrategia o alguna sugerencia de pago de resultados de riesgo compartido en psoriasis en base a PROMS. Y bueno, esto es nuestra página web donde vamos compartiendo todos los proyectos que estamos poniendo en marcha. Tenemos muchos. Ahora queremos poner en marcha lo que decía del proyecto del metaverso. Queremos hacer también una unión con el proyecto Géminis de Sandoz, que está asociado al tema de Home Drug Delivery. Bueno, en fin, en definitiva es un proyecto que creemos que aporta valor a los pacientes y por eso pues seguimos desarrollándolo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, no sé si daros paso a vosotros primero, porque no quiero que se quede nadie con ganas de preguntar por temas de tiempo. O empiezo yo, si alguien tiene alguna duda. Yo es que tengo muchísimas preguntas para los tres, entonces es que creo que esta mesa hubiera dado, daría pie a otras jornadas de redacción médica intensivas para vosotros, porque bueno, me encantaría poder estar hablando con vosotros hasta mañana. Bueno, ¿alguien del público quiere comentar algo? ¿O lo dejamos para después? Bueno, como tengo bastantes preguntas, empiezo contigo, Esther. Es que yo he visto vuestra trayectoria desde que empezasteis con IGEA hasta donde habéis llegado ahora y bueno, para mí, ¿cómo hicisteis para convencer a vuestros gerentes que había que invertir en esto? Porque claro, nosotros cuando a nuestros gerentes les queremos presentar alguna herramienta, ellos solo piensan cuánto cuesta la licencia, tiene mantenimiento, cuánto hay que pagar, no ven más allá. Y vuestros datos es que hablan por sí solos con todo lo que habéis ahorrado, la reducción de eventos adversos, el control de resistencias antibióticas, el uso de antibióticos, todo. Pero es verdad que tenemos ahí ese lastre de solamente se ve el coste de lo que cuesta implementar una herramienta así. Entonces, no sé si al principio tuvisteis un apoyo con ojos cerrados o si tuvisteis que buscar financiación por otros sitios, buscaros un poco vosotros la vida para poder empezar algo que empezó el germen de IGEA, ¿no? Hasta donde habéis llegado ahora, que habéis dado un salto ya cualitativo hasta llegar al proyecto en Community, porque ya no en Community ya estamos hablando que es una plataforma que es apoyo psicosocial
integral a pacientes oncológicas liderados por un farmacéutico, que es una experiencia pionera. Entonces, bueno, cuéntame, ¿cómo podemos convencer a los gestores? En nuestro caso, IGEA nació gracias a, bueno, en parte a la financiación de un FIS, del Instituto Carlos III. Y bueno, y por esa parte, pues es verdad que lo tuvimos más fácil, pero es difícil. Es verdad que yo creo que es la principal limitación el impacto presupuestario, pero debemos intentar convencerles, pues eso, con datos. Pues primero, a lo mejor, si no tenemos el apoyo, intentar conseguir financiación como sea, pues bien por becas de financiación pública, por asociaciones con fondos privados y después ir demostrando con los datos en práctica real los beneficios cuantificables. O sea, está todo cuantificado, lo que cuesta prevenir un error relacionado con la medicación, lo que cuesta evitar un día de ingreso hospitalario, una visita a urgencias, y llevarles los datos sobre la mesa y demostrarle realmente la eficiencia de la herramienta. Y es que es verdad que cuando se presentan, o sea, es difícil decir que no y negarse una herramienta así. Lo que pasa que, claro, al principio pues buscar la financiación puede ser un poco más complicado, pero bueno, hay muchas estrategias. Por ejemplo, una aplicación móvil que tenemos, EB2B2, surgió un poco casualmente de una reunión con un investigador de una universidad, un ingeniero, que tenía ya desarrollada la aplicación para otro tipo de pacientes y con otro tipo de fin. Y en esa reunión un poco surgió, ¿y por qué no la desarrollamos para nuestros pacientes, para medir el eco, para mejorar la medida de la calidad de vida? O sea, que hay que aprovechar cualquier oportunidad que se nos brinde y luego, por supuesto, obtener información y datos para demostrarlo, la utilidad. Y bueno, esto para las dos, podéis responder cualquiera de las dos. Es que con la llegada del COVID cambió todo, nuestra forma de generar ciencia, de evidencia. Entonces, claro, o sea, vosotras habéis sido capaces de hacer cada una con vuestras respectivas aplicaciones macroensayos clínicos sin necesidad de tener que reclutar pacientes. Los pacientes ya estaban reclutados, o sea, listos para obtener la información necesaria. Y por lo que decías, Dolores, de la importancia de obtener los datos lo más pronto posible, en BIFAP los datos se pueden obtener a tiempo real o las comunidades vuelcan la información periodos definidos o anuales, semestrales. Y bueno, y ya si quieres, otra pregunta que no quiero que se quede ahí, ¿por qué solo hay 10 comunidades autónomas en BIFAP? Creo que son las mismas desde el principio o se han adherido muy pocas más. ¿Qué filtro, qué hay ahí que hace que no estemos todas? Bueno, no sé si es una pregunta delicada, pero es algo en lo que todos deberíamos ir a una. Y luego otra pregunta, enganchada con esa. ¿Son los profesionales los que se adhieren a BIFAP o son las comunidades? Porque imagino que la calidad de los datos de BIFAP estarán relacionadas con la calidad de los datos del profesional, de cómo introduce esos datos en el programa informático que tengan en cada comunidad autónoma de historia clínica, de atención primaria. Tienen que ser datos estructurados, los diagnósticos muy bien codificados, prescripciones asociadas a su episodio. Entonces, cualquier profesional sus datos no pueden ir a BIFAP porque esos datos pueden estar distorsionados. Son muchas preguntas, pero no quería que se me quedara ninguna. Te la repito luego. Sí, en relación con la periodicidad, hasta que llegaron las vacunas COVID, más o menos era una actualización anual. Cuando llegaron las vacunas COVID y la necesidad compartida y la preocupación por todos de que necesitábamos hacer una vigilancia exhaustiva de las vacunas, pues se disminuyó la periodicidad de envío de los datos. Cada comunidad en lo que podía. Entonces, algunas de ellas nos empezaron a mandar datos cada 2 meses. Otras no pudieron, pero bueno, da igual, porque luego nosotros lo que hacemos es utilizar lo que tenemos. Con 20 millones, pues bueno, aunque tengas 10 millones ya tienes. Y bueno, que para nosotros realmente las vacunas COVID han sido un empuje para el proyecto, porque nos hemos dado cuenta, y cuando hablo en plural, no solo la agencia, sino las comunidades autónomas,
participantes, porque sin ellas sería imposible el proyecto, de que se necesitan, pues eso, datos. No podemos tener actualizaciones anuales, sobre todo cuando nos enfrentamos a vigilancias como la que hemos tenido con las vacunas. Entonces, bueno, pues ahora como mínimo son 6 meses la actualización y ya os digo, hay comunidades autónomas que nos mandan datos cada 2 meses. Realmente ya son datos incrementales, no es todo, sino lo que haya ocurrido nuevo en esos 2 meses. Sobre comunidades autónomas, esto es un proyecto que se ha ofertado a todas las comunidades autónomas. Cualquier comunidad autónoma es bienvenida, por supuestísimo, y encantados de que participe, pero es una cosa opcional para ellas. Se han ido apuntando más comunidades autónomas a lo largo de los años. O sea, que sí hemos aumentado en número. Pero bueno, nuestra puerta está abierta, es opcional y se ha dicho, bueno, o se ha ofertado varias veces en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y bueno, pues cualquier comunidad que quiera puede llamar a nuestra puerta. Ya has comentado que puede acceder a los datos de IFAP cualquier investigador independiente, ya sea del ámbito público o privado. En principio, ámbito público. Ámbito público. Ámbito privado o, por ejemplo, en un futuro, industria farmacéutica. Eso no... Esta es la realidad hoy en día, en el futuro quizá, pero cualquier cosa, bueno, pues cualquier cambio en acceso, etcétera, pues tiene que ser una cosa que no es una cosa de la agencia, sino que va a ser algo que las comunidades autónomas que aportan datos pues tienen que decidir. Pero en principio, ámbito público, datos públicos para investigación independiente y pública, que creo que es lo que tenemos que fomentar en nuestro país, que nuestro tejido investigador, asistencial, pues investigue, ¿no? Y bueno, es una herramienta que nosotros aportamos para ello. Y la tercera era sobre... sobre la calidad de los datos. Calidad de los datos. Cuando empezamos con BIFAP, pues eso, a primeros de los años 2000, realmente íbamos puerta a puerta a hablar con los médicos de atención primaria. Y el que quería se le adaptaba como una especie de mochila en su ordenador para que nos transfiriera los datos. Con la centralización lógica de la historia clínica por parte de las comunidades autónomas, el panorama cambió y ahora nuestro interlocutor es la comunidad autónoma porque las comunidades que participan se han dado cuenta de la relevancia del proyecto, de la importancia que tiene tener estos datos y ellas nos mandan datos de todos los médicos de su comunidad autónoma. Calidad de los datos, efectivamente. Claro, nosotros estamos utilizando una herramienta asistencial para un objetivo de investigación, con lo cual pues, te enfrentas pues, al tema de las codificaciones, la calidad, y además en nuestro país no todas las comunidades autónomas utilizan las mismas terminologías, con lo cual nuestro problema o nuestra complejidad es aún mayor. Nosotros hacemos ciertas procesos de calidad de los datos, auditorías, etcétera, para intentar que realmente los que se utilicen sean los de mayor calidad, pero efectivamente nosotros partimos de lo que el médico registra en la historia clínica. Tratamos de hacer unas píldoras, entráis en BIFAP, hacemos unas píldoras que a mí me gustan mucho, que es con proyectos de investigación que se han hecho, pues los problemas que hemos observado a la hora de codificación, como llamada de atención de decir, oye, si codificas bien esto, nosotros o se pueden sacar estos resultados importantes de investigación, ¿no? Entonces, bueno, cada mes o así hacemos una píldora en este sentido para que estimular, pues, bueno, que la codificación sea cada vez mejor. Y el reto está en tener los datos hospitalarios. A los datos hospitalarios hemos empezado a trabajar un poquito con alguna de las comunidades autónomas en este sentido. Ya tenemos un proyecto y esperamos. Confiemos en que esperamos siga que esto siga. Bueno, Gabriel,
Pues, bueno, a ti te quería preguntar cuáles han sido las principales barreras que te encontraste cuando iniciaste el proyecto Naveta. ¿Los servicios médicos fueron reticentes? ¿Te vieron al principio como una amenaza? ¿Pensabas que ibas a entrar un poco en su terreno de alguna manera? ¿O fue todo, no sé, fue un camino de rosas? ¿Te abrieron las puertas de todos los servicios? A ver, yo creo que es fundamental explicar muy bien el concepto, es decir, esto no lo puedes hacer de forma unilateral, es un poco lo que he explicado, es decir, cuando pones en marcha un proyecto de asistencia basada en valor es multidisciplinar, por lo tanto, todo esto está pactado. Por ejemplo, lo que se explicaba con dermatología, yo lo que hice es reunirme con ellos, explicarles un poco que me daba cuenta, es lo que he explicado, el ejemplo del paciente psoriasis es como muy claro, me daba cuenta de que los pacientes a lo mejor tenían un PASI muy bajo, pero ellos no estaban bien controlados cuando les interrogabas, etcétera. Entonces yo les hice esta propuesta y no he visto reticencias. De hecho, en general los médicos lo que ven es que tú haces como de semáforo, es decir, ven a la farmacia hospitalaria dentro de este complejo, de este sistema que proponemos con Naveta, donde haces un poco pues esto de semáforo, ¿no? Y entonces lo que haces es pactar un poco, y pues mira, si vemos estos pacientes con un PSSD por encima de tal, un DLQI por encima de tal, me haces interconsulta para que yo lo valore y decidimos si hacemos cambio de tratamiento. No siempre la interconsulta, la sugerencia que haces se acepta, porque por el motivo que sea, a lo mejor dice, no, pues esperamos un poco más. Bueno, no hay ningún tipo de problema, pero realmente está siendo un manejo exitoso. En cuanto a las barreras, yo te diría varias barreras. Una, el tema de la brecha digital, este es muy importante, es decir, hay un problema de alfabetización digital de determinados pacientes. Y aquí, pues a lo mejor habrá que hacer escuelas de alfabetización digital de pacientes, que esto, pues Alfredo Montero, etcétera, es una de las opciones que baraja, ¿no? Y después el tema de la integración con los sistemas de salud. Yo no sé si Esther en la de Marañón se lo ha puesto muy fácil, pero aquí en Baleares nos está costando muchísimo integrar Naveta con el HCIS, que es nuestro sistema de información, por todo el tema de privacidad. Bueno, hay como, estamos en un momento de grandes temores con el tema de los datos. Entonces, bueno, yo diría estas como dos grandes brechas o dos grandes problemas, esto, brecha digital e integración a los sistemas de información. Bueno, pues creo que se nos acaba el tiempo, sintiéndolo mucho, porque es que esta mesa me apasiona. Entonces. Bueno, pues nada, para concluir brevemente, lo siento, no hemos dado tiempo, os lo he dicho, tendréis que haber hablado antes porque si no os vais a quedar con la cara. Bueno, pues como conclusión, pues que debemos avanzar hacia un escenario en el que integremos todas estas herramientas en nuestra práctica habitual. Esto es el futuro y tenemos que convencer a las personas que son las que nos tienen que apoyar y financiar, que esto es una inversión con un retorno, que hay que darle voz al paciente y bueno, esto ya ha empezado y es el presente y el futuro. Así que nada, hay que aprovechar todos los recursos que tenemos para darles a los pacientes pues, una visión global y sus datos, bueno, a sacar partido para tomar las mejores decisiones. Bueno, pues nada, no nos